Buenos días. Disculpen la demora en entrar. He tenido que cambiar la configuración y eso me ha estado dando algunos problemas, pero ya se está grabando la clase automáticamente, aparentemente, así que eso voy a comprobarlo ahora un ratito. Sí, ya está grabando. Ok. Bueno, de todos modos ya he cambiado el link de la reunión para que cada vez que o sea, se inicia la reunión, empiece a grabar directamente y no nos pase lo de la última vez, ¿ya? Eh, yo voy a entrar a las 10, exactamente a las 10:10, digamos, ¿ya? Eso para que no haya un puente desde el momento, es que el momento que yo entro, porque como que yo he abierto yo he creado la reunión, el momento perdón, ¿me están escuchando? Eso quería saber si me están escuchando. Se escucha, licenciado, muy Ah, bien. ya, listo, ok. Bueno, lo que les decía era que generalmente se empieza la grabación en el momento que el que la ha creado entra, ¿no? Entonces, para que no haya ese puente entre el momento en que yo entro y el momento en que se inicia la clase, entonces generalmente lo que yo voy a hacer es, he dejado la reunión para que ustedes puedan entrar aunque yo no esté. Entonces ustedes pueden entrar a la reunión igual. Y el momento que yo entre va a empezar a grabar. Entonces ese momento justo es el que vamos a empezar la clase. Entonces yo voy a entrar casi siempre exactamente a las 10:10, de tal forma que empiece a grabar, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a terminar esta parte. Espero que ahora sí terminemos. Y vamos a hacer lo que se refiere a uno de los tópicos igual más importantes que tenemos que tratar, que es el referido a la acotación eh, de funciones continuas eh, sobre compactos. ¿Ok? Continuas en compactos. Entonces, este es uno de los temas más importantes que uno tiene que tratar. De hecho, ustedes ya lo deben conocer, ¿no? Ustedes cálculo uno probablemente o en algún curso básico de cálculo eh, han llevado uno de los teoremas fundamentales de funciones continuas que ustedes tienen que conocer. Es que si yo tengo una función continua definida en un compacto, esta función siempre es acotada, ¿no? Además siempre alcanza un máximo, ¿no? Ese es uno de los teoremas más importantes sobre funciones continuas que hay, si es que no el más importante, ¿no? Pero esencialmente lo que nos dice es que yo puedo encontrar siempre un valor, ¿no? Eh, digamos x0, tal que f de x sub 0 es exactamente el máximo de la función, ¿sí? Es decir, es el máximo de la función. Es decir, de todos los f de x, tal que x está en el intervalo AB, ¿no? Entonces eso es algo que, bueno, lo podemos escribir esto de otra manera. Alternativa, ¿no? Que sería el máximo para los x en AB de la función f de x, ¿no? Entonces, ese máximo que siempre va a alcanzar, lo alcanzamos exactamente en un punto f de x0. Entonces, ese es uno de los teoremas que ustedes conocen ya de cálculo uno o del curso de análisis uno probablemente, ¿no? Y más o menos eso es lo que queremos, digamos, extender, ¿no? Este resultado también se conoce como el teorema de la acotación, ¿no? Que esencialmente dice que una función continua definida en un compacto, en este caso ustedes lo han debido ver en un intervalo, siempre alcanza su máximo, además es acotada, y alcanza el mínimo y también es acotada inferiormente, ¿no? Entonces, vamos a enunciar la definición precisa, bueno, el enunciado preciso de este teorema, pero para un poco apreciar el resultado, quisiera primero hablarles
los ejemplos clásicos, ¿no? Un ejemplo muy sencillo de cuán importantes son las hipótesis de este teorema es esta función, ¿no? Esta función que la podemos considerar definida en el intervalo, por ejemplo, 0, 1, ¿sí? En este caso, lo que tenemos es un intervalo que no es ni abierto ni cesado, ¿no? Es un intervalo semiabierto, ¿no? O semicesado, si prefiere, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, lo que tenemos es que la función, bueno, ustedes pueden más o menos dibujar la función, pero una gráfica no muy buena, pero suficientemente tal vez ilustrativa, es más o menos es así la función, ¿ya? Eh, y digamos que solamente la consideramos en este intervalo, es decir, desde de aquí a aquí, ahí, ¿no? Solo que es cesado aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta función es una función continua, pero al estar definida en un conjunto semiabierto, lo que podemos observar es que esta función, cuando se va acercando a cero, ¿no? La función se va haciendo arbitrariamente grande, ¿no? Entonces, esto es una función que está lejos de ser que acotada. Es una función no acotada, ¿no? Entonces, eso ilustra la necesidad de la hipótesis de que esté definida en un conjunto cesado, por ejemplo, ¿no? Que sea un conjunto cesado el dominio, ¿no? Pero el tema es que incluso siendo cesado, podría no cumplirse la condición que nos dicen acá, cuando consideremos este otro ejemplo que ustedes seguramente también lo conocen, ¿no? Que es muy sencillo, es la función que es igual a x, por ejemplo, si x está en el intervalo 0, 1, y es 0 si x está en intervalo, perdón, si es x si x es igual a 1, ¿no? Entonces, esta función, igual haciendo un gráfico muy intuitivo, ¿no? Lo que puede es más o menos de esta forma, parte de aquí y es la constante 1 así, y aquí tiene como un salto hacia el 1 que vendría a ser este, ¿no? Entonces aquí estaría el 0 y el 1, ¿no? 0 y 1. Entonces lo que podemos observar aquí es que la función está definida en un conjunto cesado, que en este caso es el intervalo 0, 1 cesado, pero el tema es que la función no es continua, ¿sí? No es una función continua, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta función no alcanza un máximo, ¿no? No llega a tomar el máximo, ¿no? Siempre se está acercando al 1, pero no lo toma porque el 1 nunca, para ningún valor del dominio es asumido. En el valor 1 la función cae a cero, ¿no? Entonces, va hasta aquí, se aproxima y luego baja al cero, ¿no? Entonces, en este caso el problema es que la función no es continua, ¿no? Entonces, estos dos ejemplos ilustran la necesidad de tener las hipótesis bien establecidas, ¿no? Esta última función no alcanza un máximo valor, ¿no? Porque la definición en el punto x igual a 1 debería ser 1 para que alcance un máximo, ¿no? Y en ese caso la función ya sería continua, ¿no? Es decir, si ustedes modifican esta función y en lugar de que valga 0 aquí ponen 1, entonces sí se va a aplicar el teorema que conocían, ¿no? Entonces vamos a hacer voy a establecer el enunciado del teorema principal, ¿no? ¿Saben qué? Voy a cambiar el tipo de papel para que sea cuadriculado, porque creo que es un poco más cómodo por estos espacios que hay al final no me gustan mucho, pero ya ahora sí mejor. Así nos da un poco de margen al final, ¿ya? Entonces, vamos sí, mejor así. Ya, entonces voy a hacer el enunciado del teorema, lo haremos en la siguiente página nomás. Teorema, ¿sí? Y este teorema lo que hace esencialmente es lo que les decía, ¿no? Es la extensión a este contexto de varias variables del resultado que ustedes conocían para una función
definida en un intervalo. Entonces, lo primero es que vamos a considerar es una función A, un subconjunto de Rn, ¿ya? Un subconjunto de Rn, ¿ok? Y además vamos a considerar una función y f definida en este conjunto A con valores en R. Aquí es importante que la función esté definida en R, ¿ya? No en, R, en un Rm, ¿sí? Continuo. Eso es porque como estoy hablando de mayor y menor, necesito un conjunto que esté ordenado, ¿no? Entonces R está ordenado, ¿no? Y lo que vamos a hacer es considerar un subconjunto de este dominio, de la dominio de esta función, pero vamos a tomar un subconjunto compacto, ¿sí? Un subconjunto compacto, compacto, ¿ok? Ese es el conjunto que vamos a tomar. Entonces, la primera conclusión que vamos a sacar es que entonces, primero es que f es acotado, ¿ya? F es acotado, ¿ok? Primera conclusión, ¿sí? La segunda conclusión, en K, ¿no? En K, no en todo el dominio, sino solo en el punto K. O sea, para todos los valores de K, la función está acotada, ¿sí? Eso significa, por si acaso, que, bueno, lo voy a recalcar, ¿no? El conjunto, eh, la imagen de este conjunto, ¿no? Este conjunto FK, ¿no? Que es por si acaso, es el conjunto de los f de x tal que x está en K, es acotado como conjunto, ¿no? Es acotado. ¿Ok? Ese es entonces el primer resultado importante de este teorema, ¿sí? Además, ¿no? Además, este es ya el teorema del máximo y el mínimo. Además, ¿no? Existen, lo que les decía, la función toma un máximo y toma un mínimo, ¿ya? Existen x sub 0 en el conjunto K, ¿no? Bueno, lo voy a hacer directamente x0, x1, bueno, eso parece 6, ¿no? X sub 0, x sub 1 en el conjunto K, ¿sí? Los dos sobre el conjunto K, tal que la función, o sea, en el x sub 0, por ejemplo, la función alcanza es exactamente el mínimo de este conjunto, el mínimo de f de k, así, de este conjunto, ¿sí? Y, ¿no? En el otro punto sería el máximo, perdón, no es el mínimo, bueno, en realidad, bueno, enseguida lo voy a aclarar esto, y bueno, lo voy a colocar primero como debería ser el ínfimo, ¿ya? Y aquí este sería f de x sub 1 sería el supremo, ¿ya? El supremo del conjunto FK. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice eh, nuestra, nuestro teorema. ¿Sí? Por si acaso aquí, el valor, a este ínfimo le llamamos, generalmente se le llama, es bueno, eh, el mínimo, ¿no? El mínimo absoluto de f en k, ¿sí? Entonces, el valor, voy a escribir, el valor perdón, ínfimo, el ínfimo de fk. Esto es algo que enseguida les voy a explicar por qué. En realidad es un mínimo, ¿sí? La diferencia entre mínimo y ínfimo es que el ínfimo puede no estar en el conjunto, pero en este caso sí va a estar, porque es igual a un f de x0. Entonces, es por eso, de ahí viene el nombre de mínimo absoluto, ¿no? Es el mínimo absoluto, eh, así, absoluto, ¿no? De f en k, ¿no?
Y el otro pasa lo mismo, el supremo del f de k, ¿no? En general el supremo puede no estar en el conjunto en cuestión, pero en este caso sí va a estar porque el teorema afirma justamente eso, que para algún valor del conjunto justo toma ese valor. Entonces en ese caso este supremo no es solamente el supremo, sino es el máximo. El máximo, por definición, siempre está en el conjunto, ¿sí? Entonces este de aquí se denomina, es el máximo, máximo absoluto, ¿no? Absoluto de f en k, ¿sí? En k. ¿Listo? Entonces, este teorema se conoce como el teorema de la acotación, ¿sí? O es el nombre que generalmente se le ha dado, ¿no? Lo que debe apreciarse es que este resultado es más profundo que el test de las derivadas, por ejemplo, que uno utiliza para localizar máximos y mínimos en cálculo, ¿no? Y esto es porque justamente hay funciones continuas que son diferenciables, que no son diferenciables en ningún punto, ¿no? Entonces, estas funciones son difíciles de estudiar, ¿no? O sea, generalmente uno lo que hace, si ustedes se acuerdan de sus cursos de cálculo, para localizar máximos y mínimos, uno lo que generalmente hace cuando tiene ya la función, ¿no? Lo que uno hace es ayudarse de la derivada, ¿no? Entonces toma la derivada y comienza a buscar los puntos donde la derivada es cero, ¿no? Y en esos puede que tenga un máximo absoluto, ¿no? En estos puntos la derivada es cero, ¿no? Por ejemplo, ¿ok? Y eso es lo que sería un máximo, en este caso, lo que parece es un máximo absoluto, ¿no? Entonces, este teorema es mucho más fuerte que este porque este teorema habla de una función que es apenas continua, ¿no? Entonces, a diferencia de este que necesito la diferenciabilidad, ¿no? La ventaja que tiene este resultado de cálculo 1, que ustedes lo conocen bien, es que conocida la función, se puede calcular la derivada sin ningún problema. Probablemente resolver la ecuación que me da estos puntos sea difícil, pero me da un método para poder hallar este x sub 0, ¿no? En cambio, este teorema que hemos enunciado acá tiene la desventaja de que no es así, ¿no? No, no me da una técnica para poder hallar el valor máximo o el valor mínimo. Simplemente establece su existencia, ¿no? Entonces, ese es el gran detalle que ustedes tienen que tener en consideración a la hora de considerar este resultado, ¿no? Es decir, cuando uno considera este resultado en términos de utilidad, es un teorema que apenas me da información cualitativa, ¿no? Porque solo me dice que existen esos valores, pero no me dice cómo hallarlos, ¿no? Entonces, la demostración no es difícil, la vamos a hacer, ¿no? Porque no es muy larga, ¿no? Demostración. En este caso no lo va a hacer tanto, ¿sí? Para la demostración lo vamos a partir de la acotación. Eh, o sea, lo primero que tenemos que observar eh, podemos utilizar uno de los teoremas que hemos ya demostrado, que, bueno, que en realidad, claro, lo hemos demostrado, el de cesado y acotado, ¿no? A ver, déjenme ver, ¿dónde está? Este teorema, aquí, ¿no? Fíjense que hemos tomado una función continua, entonces hemos dicho que cuando yo tenía un conjunto compacto, entonces la imagen es compacta, ¿no? Entonces, a partir con este resultado, y lo hemos demostrado, aquí está la demostración, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, con ese resultado nosotros ya podemos utilizar ese resultado para llegar a la primera conclusión, ¿no? Y es que FK, como K es compacto, FK ya sabíamos que es acotado porque es compacto en realidad. Entonces, por teorema, por el, eh,
teorema anterior, digamos, creo que es el... no es el anterior. El teorema sobre la imagen de un compacto, ¿no? Lo escribiríamos así. Sobre la imagen de un compacto por una aplicación continua, uh, por una aplicación continua. Tenemos que la imagen f de k, ¿no? fk, la imagen de k es compacto. Y por los equivalentes que hemos establecido referidos a la compacidad, ¿no? Heine, Borel y Bolzano-Weierstrass, ¿no? Compacto significa que es cerrado y acotado. Luego es acotado, ¿no? Es acotado, ¿no? ¿Sí? Entonces esta es la parte sencilla de la demostración, ¿sí? Ahora lo que nos falta es demostrar que esos valores que existen, que alcanza el máximo y mínimo, ¿no? Entonces para encontrar esos valores, nosotros nos vamos a valer del hecho de que el conjunto además es cerrado, ¿no? Entonces fíjense lo importante que fue ese nuestro teorema anterior, porque ese es el que nos va a ayudar, ¿no? Entonces, ahora notemos, ¿no? Ahora, para la segunda parte, para esto, lo que tenemos que notar es que este conjunto f de k no solamente es, bueno, como es acotado, ¿no? Eh, eh, es acotado superiormente. Entonces, solo voy a hacer para el supremo, ¿ya? Es acotado superiormente, ¿no? Eh, en particular, porque es un subconjunto, FK es un subconjunto de R, ¿no? FK es acotado superiormente, ¿no? Entonces, como es acotado superiormente, va a existir el supremo, ¿no? Luego existe, existe el supremo de FK, ¿sí? Así, ¿ok? Existe el supremo de FK, ¿sí? Pero algo que hemos dejado como ejercicio está ahí arriba. Hemos dicho cuando el conjunto es cerrado, en realidad cuando el conjunto es compacto, el supremo, cuando tengo un subconjunto compacto de los reales, o perdón, cerrado, el supremo cae dentro del conjunto, ¿no? Entonces, y como FK es cerrado, porque es cerrado y acotado, ¿no? De nuevo está jugando el resultado sobre la compacidad. Es cerrado, ¿no? Entonces, y esto es lo que ustedes tenían que demostrar, entonces este supremo, el supremo de FK, tiene que pertenecer al FK. Así, ¿no? Eso es lo que siempre sucede para un conjunto cerrado. Es decir, si tiene un conjunto cerrado que tiene un supremo, el supremo siempre está en el conjunto, ¿no? Eso no siempre sucede, pero si el conjunto es cerrado, siempre va a pasar. ¿Listo? Y lo mismo va a pasar si es acotado inferiormente, ¿no? Entonces, este supremo está aquí y así, ¿no? Nuestro, sí existe, ¿no? Existe un x1, en este caso le hemos llamado x1, que está en el conjunto K, tal que mi supremo, sub de fk, es exactamente igual a f de x1. ¿Se dan cuenta? Y la demostración para el ínfimo es totalmente análoga, ¿no? Entonces, no es un teorema difícil de demostrar, pero lo que tienen que notar, ¿no? Es que, es que lo fundamental que es el hecho de que tengamos que la imagen de un compacto es compacto, ¿no? Entonces esa es la parte, digamos, medular de este nuestro resultado, ¿no? Entonces eso es lo que ustedes tienen que analizar con detenimiento si quieren. ¿Listo? Entonces, uh, respecto a ver, este resultado, una observación es que este resultado generalmente se utiliza en problemas de optimización, ¿ya? Así, esta parte teórica. Generalmente cuando uno
tiene un problema de aplicación, ¿no? Uno de los aspectos más importantes donde uno va a aplicar la matemática es en los procesos de optimización, ¿sí? Cuando uno tiene un proceso de optimización, lo que uno hace es, lo que uno necesita hallar es el máximo de una función, si hay, ¿no? Máximo de una función o eventualmente el mínimo, ¿no? El mínimo de una función, ¿no? Esto es lo que se llama un problema de optimización, ¿sí? Que puede tener restricciones o no, es decir, puede tener una restricción sujeto a que el X esté en cierto conjunto, ¿no? Le voy a llamar K, ¿no? Sujeto a eh, X que pertenece a K. Es decir, lo que queremos es hallar el máximo o el mínimo sabiendo que el X está en una región determinada K, ¿no? Entonces, cuando las técnicas de optimización parten del supuesto de que se puede hallar ese máximo o ese mínimo eventualmente, ¿no? El tema está en garantizar eso, ¿no? Es decir, dado una función y dado un conjunto, bajo qué condiciones se puede garantizar que hay ese máximo o ese mínimo, ¿no? Y este resultado, este teorema, lo que hace es garantizarme que ese problema tiene solución, ¿no? Cuando la función f es continua, ¿no? Y cuando el conjunto es compacto. Es decir, si se dan esas dos condiciones, entonces con seguridad este problema de optimización va a tener solución, ¿sí? Tiene solución, ¿sí? Pero si nosotros, pero eso no significa que si flexibilizamos estas condiciones no tenga solución. En realidad, eh, por ejemplo, si la función es, eh, es una función, a ver, déjenme, acotada, ¿no? Y el conjunto K es solamente cesado, en ese caso se puede alcanzar el supremo, ¿no? Entonces, eso no es que solamente estas condiciones garantizan el máximo y el mínimo, pero si estas se cumplen, va a haber. Ahora, pueden haber soluciones con otras condiciones más flexibles, ¿no? Y eso corresponde a la teoría de la optimización, ¿sí? Entonces, y eso hay una materia que creo que se llama investigación operativa, donde, por ejemplo, se trabaja este problema para cierta clase de funciones donde hay algoritmos bien estudiados, ¿no? Eh, pero eso luego lo vamos a ver con algo de detenimiento, ¿no? Algunos ejemplos de cómo se aplica esto, bueno, ya lo hemos visto, algunos donde no se aplica, ¿no? Que sería cuando no se aplica, cuando por ejemplo la función que hemos dado a esta de aquí, ¿no? Que a estas no se les podría aplicar, ¿no? El teorema, dice, no alcanza el máximo ni es acotado, ¿no? Pero un ejemplo probablemente eh, menos, menos autoevidente, digamos, eh, podríamos preguntarnos por esta función, una función un poco, a ver, ejemplo, esta función f de x, ¿no? Eh, no estoy muy seguro si bueno, de todas maneras, si no está bien, lo vamos a cambiar, ¿ya? Eh, quiero que sea, a ver, ya, x, o sea, no quiero que crezca, no quiero que esté acotada, entonces vamos a hacer que esto sea x de numerador, ya, de una vez que sea en el intervalo en el 0, 1, ¿ya? Así. Entonces x va a estar entre 0 y 1 y lo que necesito es que en comparación con x al cuadrado más 1, así, ¿no? ¿Por qué? Porque como está en x entre 0, el cuadrado va a ser más pequeño y, ya, está bien. Entonces esta, por ejemplo, vamos a ver, lo vamos a analizar esto. Ya aquí lo voy a cortar esto así para que no se confundan, ¿no? Entonces tomo este ejemplo y podemos ver la gráfica. Voy a abrir
el GeoGebra para no hacer un gráfico no muy ideal. Y voy a compartir el GeoGebra, ¿ya? Aquí está. Aquí la función es esta, x sobre x al cuadrado más 1, ¿no? Esta es la función. Oh, perdón, está mal. Este es así, más 1. Así. Esta es la función. Y la estamos analizando aquí en el intervalo 0, 1. ¿Listo? Ahí, en ese intervalo, entre 0 y 1. ¿Ok? Lo que podemos ver, si es a partir del gráfico, estimando, ¿no? Lo que podemos ver es que alcanza el máximo justo parece que en 0.5, es decir, en un medio, ¿no? Entonces lo que vamos a intentar es justamente demostrar eso, ¿no? De alguna manera. ¿Listo? Ok, entonces vamos a ver cómo le hacemos eso, ¿sí? Ahora, entonces esta función lo que tengo que hacer es ahora trabajarla analíticamente. Lo que el dibujo nos da es una pauta de lo que sucedía. Entonces lo que podíamos ver del dibujo es que, por ejemplo, f de 0 es 0, ¿no? Y tendríamos que ver qué pasa en f de un medio. Perdón, en f de 1, que es donde estaba el otro extremo. Y parecía que era un medio. Entonces eso justamente es lo que está pasando aquí, ¿no? 1, 1, entonces voy a tener un medio, que es lo que pasaba en el... Y lo que no sabemos, ¿no? Es si justamente este es el valor máximo. Entonces la idea es demostrar eso, ¿no? Nosotros, lo otro que ya podemos decir aquí es que a esta función sí le puedo aplicar el resultado porque tengo un conjunto compacto, ¿no? Esto es compacto. Es un conjunto compacto, ya sabemos, ¿no? Ya lo hemos demostrado y todo, ¿sí? Y esta función es continua, ¿no? Nunca se anula en el denominador y es el cociente de funciones continuas, ¿no? Entonces esta función alcanza un máximo, como lo establece el teorema. Lo que queremos saber es dónde está ese máximo, ¿no? Y sin utilizar la derivada, por ejemplo, ¿no? Porque para poder ilustrar cómo se haría en el caso de no tener la derivada, ¿no? Eh, es decir, vamos a hacer una verificación directa sin usar cálculo 1, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos notar ahora es, por ejemplo, como x es mayor o igual que 0, ¿no? Este de aquí siempre es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, si el numerador es mayor o igual que 0, entonces ya sabemos que el f de x es mayor o igual que 0 siempre, ¿no? Entonces, esto ya nos está diciendo y esto vale para todo x, ¿no? Para todo x, en realidad para todo x real, pero positivo, pero también es específicamente en su dominio. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice esto? Que justo el f de 0 es 0, es esto me está diciendo que el 0 es, es una cota inferior de la imagen, ¿no? Es una cota inferior. Pero este hecho de acá, f de 0 igual a 0, me está diciendo que es justamente el ínfimo, ¿no? O el mínimo, y que es alcanzado en 0, ¿no? Entonces, esto ya directamente me está diciendo que el 0, bueno, voy a utilizar la notación x igual a 0, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? Eh, bueno, aquí voy a recordar la notación, ¿no? Este es el punto, es el mínimo de la función, ¿no? Y aquí creo que, aquí hay bueno, no una equivocación, sino una omisión. Por favor, aquí, el valor. Ah, claro, aquí está bien, es el valor. El valor mínimo. Eh, Aquí hay que aclarar un punto. El valor que toma la función en el mínimo, en ese punto x0 en este caso y x1 en este caso, se llama valor mínimo. Y el otro se llama valor máximo, ¿sí? Pero el punto en cuestión, el x0 y el x1, se denominan valor,
punto máximo, punto mínimo. Es decir, este x sub 0 igual a 0, en este caso, me estoy refiriendo a este, ¿no? Ese que se le llama punto mínimo. Es el punto mínimo, ¿no? Como han aprendido en cálculo. Mínimo, ¿no? Y el valor en este punto, y f de 0 igual a 0, es el valor mínimo. Es el valor mínimo, ¿no? ¿Ok? Eso es muy importante diferenciar el valor del punto, ¿sí? El punto mínimo está en el dominio y el valor mínimo es la imagen de ese punto, ¿no? Esto es algo que lo tienen que siempre recordar de cálculo 1, ¿no? Entonces, fíjense cómo hemos llegado a esa conclusión de forma puramente analítica, ¿no? Y lo mismo tenemos que hacer respecto al otro, ¿no? Entonces, para eso nosotros lo que vamos a hacer es... eh, lo que tenemos que intentar hacer es utilizar algún tipo de desigualdad, ¿no? Es decir, lo que yo tengo que hacer para demostrar que este un medio es exactamente el máximo, tendría que demostrar esto, ¿no? Esto que estoy haciendo es una pruebita, ¿no? X al cuadrado más 1. Tengo que demostrar esto, que es menor o igual que un medio. Esto ya me estaría diciendo que el un medio es cota superior de la imagen, ¿no? Y además, como el 1 medio toma el valor f de 1, entonces automáticamente, como en este caso de aquí arriba, estaríamos concluyendo que el 1 es el punto máximo y el 1 medio es el valor máximo, ¿no? Entonces habría que ver si esto es cierto, ¿no? Entonces yo voy a hacer una serie de manipulaciones para poder llegar a eso. No sé si sea tan directo, pero lo que tenemos que recordar es varias desigualdades que conocemos, ¿no? 2x. Lo que... este x al cuadrado más 1 con el menos 2x. A ver, permítanme hacer esto, ¿ya? Eh, mm, 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 mm. Es que yo quiero utilizar esto, el hecho de que x menos 1 al cuadrado es mayor o igual que 0, ¿no? Porque justo fíjense aquí va a aparecer x al cuadrado menos 2x más 1, ¿no? Y fíjense, x al cuadrado más 1 está aquí. Este 2 está aquí, entonces lo que voy a tener es que el 2x es menor o igual que el x al cuadrado más 1, siempre, ¿no? Y esto me daría x sobre... Aquí está, pues esto nomás es, ¿no? Esto siempre es positivo, entonces lo puedo pasar a dividir. X al cuadrado más 1 menor o igual que... y este 2 lo puedo pasar a dividir, que un medio. Sí, está bien. Entonces va por ahí. Bien. Entonces, para demostrar esto, lo que vamos a hacer es partir de esta desigualdad, ¿no? Partimos de que x menos 1 al cuadrado es mayor o igual que 0, ¿no? Esto siempre es verdad, ¿no? Entonces esto va a ser igual a x al cuadrado menos 2x más 1, ¿no? Entonces, ¿no? 2x es menor o igual que x al cuadrado más 1, ¿no? Entonces, como esto es positivo y este 2 es positivo, pasamos a dividir x sobre x al cuadrado más 1 menor o igual que el 1 medio. Y esto va a valer para todo x en este teorema de aquí, para todo x que pertenece al 0, 1, ¿no? Pero, como ya habíamos observado, pero este un medio, ¿no? Pero, bueno, no pero, sino luego, f de x, ¿no? Que es igual a x sobre x al cuadrado más 1, es menor o igual que un medio, que es exactamente f de 1, ¿no? Entonces esto me está diciendo dos cosas. Primero, que el 1 medio es cota superior de la imagen. Segundo, que el 1 medio es exactamente el supremo, ¿no?
y de hecho es el máximo, ¿no? Entonces x sub 1 igual a 1 es el punto máximo, máximo, ¿no? Y f de este 1, que es igual a un medio, es el valor máximo, ¿no? Es un valor máximo, porque tú puedes tener varios, ¿no? Es el valor máximo, ¿ok? Listo. Entonces esa es la manera en la cual, digamos, a veces uno tiene que resolver el problema de encontrar eh, el máximo y el mínimo sin utilizar cálculo, ¿no? Ese es el tema aquí. No hubiera sido bueno tal vez buscar una función no continua, perdón, no derivable, ¿no? Y para ella demostrarlo, ¿no? Entonces, se me ocurre, a ver, tal vez, a ver, eh, se me ocurre una función, a ver qué les parece esta función. Pero que me estoy inventando, ¿no? No es necesariamente una buena función. Eh, digamos que, y esto tendrían que demostrarlo analíticamente, ¿ya? Quiero que aquí sea la función cuadrática de aquí hasta, digamos, mm, a ver, que venga hasta, vamos aquí, allá, hasta aquí, más o menos así. Y de aquí sea la función 1 sobre x, tal vez. Mm, digamos hasta aquí, así. Ahí, o sea, quiero que sea así. Aquí va a ser la función cuadrática. ¿Qué estoy haciendo? Más o menos así. Ya está muy más bien. Algo así, miren. Una función cuadrática. Esta es la función cuadrática. Imagínense eso, ¿ya? Y aquí va a ser algo así. Así, ¿ya? Entonces, me estoy inventando, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la definición de esta función? Esto tiene que ser la función cuadrática, entonces sería más o menos así, f de x igual f de x igual a, y, aquí es una función cuadrática desplazada hacia abajo, x al cuadrado menos 1, y eso va a ser hasta el 2, de 0 a 2, ¿no? Para x en 0,2, digamos, ¿no? Es una función cuadrática bajada a una unidad hasta el 4. Y de aquí, esto quiero que sea una semicircunferencia. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? Esta es una parte semicircunferencia, ¿sí? Entonces, para deducir eso, ¿cuál sería el centro? El centro sería 4 y 3, ¿no? Entonces la circunferencia, esto es borrador, ¿no? Lo que estoy haciendo aquí abajo es solamente para hacer la cuenta. ¿Cuál sería la ecuación de esa circunferencia? Sería x menos 4 al cuadrado más y menos 3 eh, al cuadrado igual a y de radio 2, ¿no? 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, me dicen si estoy haciendo mal, ¿ya? ¿Cuál sería esta partecita aquí, ¿no? Eh, tendría que despejar de aquí el y, ¿no? Entonces tendría que ser y menos 3 al cuadrado, ¿no? Igual a 4 menos x menos 4 al cuadrado. ¿Lo ven? Voy a tomar la parte negativa, o sea, esto para cuando saco la raíz cuadrada, puedo tomar la raíz cuadrada positiva o negativa. Entonces voy a tomar la negativa porque estoy sacando la parte de abajo de la circunferencia, ¿no? Entonces voy a tomar y menos 3 igual a menos raíz de
4 menos x menos 4 al cuadrado. Así, ¿no? Y de aquí sería y igual a 3 menos raíz de 4 menos x menos 4 al cuadrado. Así, ¿no? Bueno, entonces esa sería la otra parte. Sería aquí 3 menos raíz de 4 menos x menos 4 al cuadrado. Así sería deducir la función esta que les he planteado aquí, ¿no? Y esto sería del 2 al 4. X pertenece a 2 a 4. Ahora, ¿por qué les doy este ejemplo? Porque es menos trivial que este, digamos, ¿no? La diferencia entre este y este es que este lo podría haber resuelto también con métodos de cálculo, es decir, con la derivada, ¿no? No lo he hecho así porque quería ilustrar la forma analítica. Aquí yo no puedo utilizar definitivamente el cálculo, ¿no? El cálculo diferencial. ¿Por qué? Porque esta función es continua solamente, pero no es derivable, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no puedo aplicar la técnica de la derivada aquí, ¿sí? Pero lo que yo les pido, y eso les pido como un ejercicio, es que ustedes demuestren, hallen el máximo y el mínimo de esta función analíticamente, ¿no? Eso es, no sé cuán difícil será, yo creo que no es tan difícil, pero eh, probablemente sea algo laborioso, ¿no? Utilizando propiedades, solamente utilizando análisis, ¿no? O sea, esto es en realidad lo que se llama análisis, ¿no? Lo otro, sacar la derivada, igualar a cero, es más que todo una técnica, ¿no? Análisis es un poquito más, no es que sea más difícil, pero a veces requiere algo más de reflexión y trabajo. Entonces, ejercicio es hallar el máximo, que aquí ya no lo está sugiriendo, sería el 2 y 3, y el mínimo, que sería este de aquí. Este es el máximo, pero determinarlos analíticamente, ¿no? Entonces, esa sería un poco la tarea, ¿sí? Yo igual lo voy a intentar hacer porque yo me he inventado hasta ahorita, ¿no? Y tal, no sé exactamente cuán complicado podría ser, pero lo interesante de este tipo de problemas es que uno entrena mucho esto de trabajar con desigualdades, ¿no? Y tener desigualdades a manos es un bien importante, ¿no? Aquí van a tener que utilizar muchas desigualdades y muchas propiedades de los números reales que ustedes ya conocen de cálculo uno y de análisis probablemente, ¿no? Bueno, entonces lo voy a dejar eso como ejercicio, ¿no? Una observación que ustedes tienen que siempre tener en cuenta es que cuando ustedes toman eh, cuando el valor máximo que puede tomar o el valor mínimo que puede tomar una función no es único, ¿no? Eh, por ejemplo, este valor es el valor máximo, este de aquí. Este es el valor máximo, ¿sí? Valor máximo, ¿sí? Este valor no es único porque puede también ser tomado, por ejemplo, si yo extiendo, ahora, esto es, el problema es para esta función, pero imagínense que la función la extiendo un poco más y llega hasta aquí, ¿sí? ¿No? Ahí, ¿no? Entonces, este 3 de nuevo va a ser tomado aquí. Entonces, el valor máximo no corresponde a un único valor, también va a valer para el 6, ¿sí? 6 también. El 2, el 6 son puntos máximos. El valor máximo es el que va, estos van a ser diferentes, pero este va a ser el mismo, ¿se dan cuenta? Entonces eso es algo que lo tienen que tener en cuenta. Si es que la función lo extendiera hasta ahí, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eh, que, nos, que el punto máximo no es único, también este es un punto máximo, ¿no? Y el valor máximo sí va a ser el mismo, ¿no? Eso es lo importante observar, ¿no? Eh, y como ejercicio, ay, se me olvidaba, este ejemplo es muy ilustrativo. La función ejercicio lo voy a colocar, ¿bien? Es considerar la función f de x igual a eh, la función eh,
seno de x sobre x, ¿no? Esto para x en el intervalo 0 infinito, ¿no? Aunque ahora con las herramientas que ya tenemos ahora, como el GeoGebra, ya no es tan difícil darse una idea de cómo va a ser, ¿no? Entonces voy a cambiar al GeoGebra y vamos a ver cómo es esa función, ¿no? Sería el seno de x sobre x, ¿no? Esa sería la función. Entonces, por ejemplo, fíjense que esta función no está definida en un compacto, ¿no? Pero está acotada, ¿no? Está acotada, es una función acotada, pero no está definida en un compacto, ¿no? Y además alcanza un máximo, ¿sí? Un máximo y también alcanza un mínimo, porque aquí se está haciendo cada vez más oscilante, ¿no? No sé si para verlo un poco mejor, así. Voy a cambiar la escala, ¿no? Y vamos a verlo así. Entonces, miren, el punto máximo es el 1 y el punto mínimo es este de aquí, que creo que es 4.5 probablemente, ¿no? Lo que tienen que notar de esta función es que no está definida en un compacto, es decir, la recíproca no es cierta del teorema, ¿no? Si tengo una función definida en un compacto, entonces alcanza un máximo y un mínimo. Pero si alcanza un máximo y un mínimo, no necesariamente es que es la imagen de un compacto. Esta función muestra de que puedo alcanzar el máximo y el mínimo sin necesariamente estar definido en un compacto, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en este ejemplo. Entonces, ustedes analicen ese ejemplo para poder llegar a algunas conclusiones, ¿ya? Bien. Ahora, volviendo a lo nuestro, vamos a pasar ahora a otro teorema importante, que es el teorema del valor intermedio, ¿ya? Eh, Voy a colocar como subtítulo, ¿no? El teorema del valor intermedio. Y este teorema igual ya lo conocen de cálculo, probablemente es el que más han utilizado por ejemplo, estimar soluciones, ¿no? de ecuaciones, ¿no? Intuitivamente lo que dice es, ¿no? Para recordarlo de manera muy breve, es que si yo tengo una función y está definida en un intervalo, ¿no? A, B, ¿no? Y la función, el teorema dice que la función toma todos los valores que están entre f de A y f de B, ¿ya? En otras palabras, bueno, hay varios equivalentes que uno puede utilizar de este teorema, pero el más sencillo, digamos, es que si yo en el A tomamos un valor, bueno, lo voy a hacer el más general, ¿ya? Eh, tomo el A aquí, digamos que va a ser este, ¿ya? El f de A, ¿no? Y el B lo tomamos aquí, ¿no? So, lo que me está diciendo el teorema del valor intermedio es que si yo agaso, aquí está el f de A, ¿ya? Este es el f de A. Y este es el f de B, ¿no? Entonces lo que me está diciendo el teorema del valor intermedio me decía es que si yo entre f de A y f de B tomo algún valor, digamos este y, así, ¿no? Entonces, intuitivamente dice esto, yo tomo el valor y y yo trazo una línea imaginaria, ¿no? Así, ¿sí? Entonces lo que me dice el teorema es que la gráfica de esta función tiene que cortar esa recta, es decir, no importa cómo sea la función, en algún momento tengo que cortar. Ah, bueno, lo estoy haciendo con otro color, voy a hacer con verde, ¿no? Va a ir así, va a intentar evitarlo probablemente, pero sí o sí tiene que, en algún momento va a tener que, si tengo una función continua, puede tener esquinas, ¿no? Lo va a tener que cortar así, ¿sí? Es decir, en algún momento va a existir algún x0 ahí, tal que el valor de la función en ese x0 es exactamente ese y. Eso es lo que dice el teorema del valor intermedio, es decir, la función toma todos los valores intermedios. Entonces, ustedes cambian este y por otro, igual lo va a tomar en algún punto, ¿no? Pero para eso hay los dos requisitos fundamentales, es que el intervalo en el que está definido sea cesado, un intervalo cesado, y la función sea continua, ¿no? Esa es la versión que
que conocíamos del teorema del valor intermedio en, en cálculo 1, en los cursos básicos, ¿no ve? Y no sé si lo habrán demostrado, pero es lo que decía el teorema del valor intermedio, ¿ok? Eh, lo que quiero destacar antes de enunciar el teorema principal es que cuando yo dejo de considerar alguna de las hipótesis, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la función sea, el hecho de que la función sea continua, o sea, o considero el mismo problema, pero en el intervalo abierto, ¿no? Eh, el problema es que ya no vale el resultado, ¿no? Entonces, eso es algo que lo tienen que analizar, lo tenemos que entender bien, ¿no? Eh, la prueba no es difícil, incluso en este caso, bueno, bien formulada, no es muy difícil, incluso en este caso complejo, ¿ya? Es decir, en este caso, eh, no, en este caso sencillo de los números reales, ¿no? Y el ejemplo más sencillo de cuán importante es la hipótesis de la continuidad, por ejemplo, es si ustedes consideran una función como esta, digamos, a ver, voy a intentar, es decir, ustedes toman un intervalo cesado, de nuevo, ¿ya? Cesado AB, ¿ya? ¿Ya? Y consideran esta función, una función que está aquí, ¿no? Pero vamos a hacer que viole bueno, y este va a ser el f de a, ¿no? Digamos f de a, y el f de b que esté por aquí, así, ¿no? Entonces, lo que les estoy diciendo es que vamos a hacer que viole la condición de continuidad, ¿no? Entonces la función va a ser así y aquí, por ejemplo, va a ser un salto. Ahí, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo puedo tomar este valor que está aquí, este y, por ejemplo, y si trazo esta recta así, ¿qué va a pasar? La función no la ha cruzado, ¿no? Como lo que sucede con una función continua. Entonces, para esta función no existe un valor que tome, nunca va a haber un f de alguien, ¿no? No existe, ¿no? Entonces, ese es el tema aquí, ¿no? Que la condición de continuidad es fundamental, ¿no? Y la otra condición es lo del intervalo, ¿sí? Porque si nosotros, por ejemplo, tomamos ahora esta otra función, eh, digamos así, pero esta vez en lugar de estar definiendo un intervalo, voy a hacerlo definir en un pedazo. Digamos aquí un pedazo y aquí va a haber otro pedazo. Entonces su dominio va a ser este pedazo y este va a ser otro pedazo. Entonces digamos que la función va a ser continua, ¿no? O sea, voy a tener esto y va a ser continuo, tal, hasta aquí, ¿no? Y aquí voy a hacerle, pero lo voy a hacer cambiar desde, este digamos es el va a venir de aquí y va a ser así. Ahí. Esta función, solamente considerando el a como este par de pedazos, es una función continua, no hay problema, ¿no? Pero si ustedes consideran dos valores como los que consideran el teorema del valor intermedio aquí, ¿no? Digamos el a y aquí el b, así, ¿no? Entonces el f de a estaría aquí, f de a, ¿no? Y el f de b estaría aquí, ¿no? F de b, ¿no? ¿Tomará todos los valores intermedios? No, ¿no ve? ¿Por qué? Porque si yo tomo ahora este valor, digamos, este y, ¿no? La recta que voy a trazar así no va a cortar a la gráfica. ¿Se dan cuenta? Entonces, de nuevo, nunca voy a poder tener esto, ¿no? ¿No? ¿Y eso por qué sucede? Porque justamente aquí el problema es que la función está definida en un conjunto que no es un intervalo, es un pedazo dividido en dos partes, ¿no? Entonces, esto me sugiere de que la propiedad fundamental del conjunto que se ha cesado eh, se tiene que ver con la conexidad, porque aquí lo que lo arruinaba todo aquí era que estaba en dos pedazos, ¿no?
Entonces el teorema del valor intermedio va a adquirir su forma eh, real, digamos, en varias variables en términos de la conexidad del conjunto. ¿Sí? Y con eso nosotros ya podemos enunciar el teorema, nuestro teorema sobre la conexidad. Entonces vamos a agarrar una teorema. Este es el teorema del valor intermedio, ¿no? Y para eso vamos a considerar una función, de nuevo, una A, su conjunto de Rn, ¿ya? Y f, y nuestra función f definida en A, y que va a tomar valores en N. Ahí, ¿ok? ¿Y qué es continuo? Continuo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que eh, vamos a tomar un conjunto C a K, solo que este K va a ser su conjunto del dominio, pero este K va a ser conexo. Conexo. Así. ¿Ya? Un subconjunto conexo. Y vamos a tomar dos valores, y x, y, en ese conjunto conexo. Como aquí tomábamos este A y este B, ¿no? Entonces, lo que dice eh, el teorema es que para cualquier, no sé cómo escribir esto ya, bueno, para, para cualquier, digamos, Y, no, Z, o ya estoy utilizando X y Y, entonces voy a utilizar C. Para cualquier C, ¿ya? Como este Y, C, entre, entre f de X y f de Y, porque no sé el orden en el que están estos dos, ¿no ve? F de X puede ser más grande que f de Y, o f de Y más grande que f de Y, o incluso pueden ser iguales. Entonces, en este caso, este C solo va a poder ser f de X igual a f de Y, ¿no ve? Entonces, para cualquier C que está entre esos dos valores, ¿no? Va a existe un Z, digamos, un Z en el conjunto K, ¿no? Tal que nuestro f de z va a tomar exactamente ese valor. F de z es igual a SC. ¿Ok? Eso es lo que nos dice el teorema del valor intermedio. ¿Sí? Eso no sucedía aquí, ¿no? No podía tomar un elemento del dominio o del conjunto que no es conexo. ¿Por qué? Porque aquí lo que se violaba era la conexión de la condición de conexidad, ¿no? Entonces ese es el detalle aquí. La demostración, ya les dije, no es muy, no es muy, um, no es muy complicada, aunque es un poco engorrosa. Entonces voy a intentar hacerlo de una manera muy gráfica, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, o sea, ¿cuál es la estrategia de la demostración? Vamos a ir por contradicción, ¿ya? Vamos a considerar que no hay, ¿no? Supongamos, ¿no? Bueno, supongamos, supongamos que es falso, ¿no? Que no existe este z, ¿no? Tal que f de z es igual a c. ¿Listo? Entonces la estrategia de la demostración va a ser la siguiente. Va a ser, a partir de esa suposición, eh, vamos a considerar, o sea, miren, lo voy a hacer con un gráfico, ya para que lo entendamos mejor. Imaginemos que aquí estamos en un Rn, ¿ya? Puede ser aquí, así. Este digamos que es el Rn, ¿ya? Es un espacio vector. Este es el Rn. Rn. Y nuestra función está definida en un conjunto A, ¿ya? Así, este es el conjunto A, digamos. Que no necesita ser abierto, nada, ¿no? O cerrado, qué sé yo, ¿no? Bueno, yo lo voy a dibujar así nomás, ¿ya? Este es el A. Y dentro de él estamos considerando un conjunto
conjunto conexo, ¿sí? Que es una pieza nomás. Bueno, voy a ser un poco más grande. ¿No? Una pieza, ¿sí? Ahí, ¿ya? Este es mi conjunto K, ¿no? Entonces lo que hacemos es, aquí hay una función, ¿no? Una función que va a ir a los números reales, así, así, a los números reales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo tomo aquí dos valores, ¿no? En el K, que es un X y un Y, así, ¿ya? Y ese X va a tener su imagen que va a estar aquí. Pueden estar al revés, pero digamos que aquí está el f de X y aquí está el f de Y. Entonces lo que nosotros hacemos es tomar un C entre esos dos valores, ¿no? Un C, un C, ahí. Y lo que esperaríamos es encontrar un Z que le aplique en este. Entonces estamos suponiendo que eso no hay. Entonces lo que vamos a hacer es tomar un abierto, un conjunto abierto a partir de esta suposición y vamos a intentar llegar a una contracción. ¿Cuál va a ser ese abierto? Tomo el C y lo que hago es tomar este intervalo, el del C hacia abajo, ahí, de menos infinito hasta C abierto. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y lo mismo vamos a hacer con el aquí, desde este C hacia arriba, así. ¿No? Entonces a este le voy a llamar U y a este le voy a llamar V, así. Entonces vamos a tomar sean U igual a el intervalo de menos infinito al C abierto, ¿no? Y B que sea de C abierto a más infinito, ¿no? ¿Ok? Y aquí lo que vamos a hacer es comenzar a utilizar eh, la continuidad, ¿no? Estos dos conjuntos son abiertos, ¿no ve? Son intervalos abiertos, son conjuntos abiertos, ¿no? Entonces, como mi función f es continua, ¿no? Como f es continua, ¿no? Es continua. Lo que sabemos por los equivalentes de continuidad es que la continuidad es equivalente a decir que la imagen inversa de abiertos es abierto, ¿no? Y la imagen inversa de cesados es cesado o la con sucesiones, ¿no? Entonces, como f es continua, ¿no? Las imágenes inversas de estos conjuntos van a ser abiertos relativos, habíamos dicho, ¿no ve? Entonces f a la menos 1 de u, digamos, y lo mismo va a valer para b, ¿no? Es abierto eh, relativo, esto se refiere, ya sabemos lo que significa esto, de A, ¿no? Es abierto relativo de A, ¿sí? Perdón, de K, ¿no? Entonces, porque estoy considerando la restricción acá, de K, ¿sí? Es abierto relativo de K, entonces, eso significa, entonces, ¿no? Eso significa que el f a la menos 1 de mi u lo tengo que poder escribir como un abierto común y cociente, u sub 0, intersección K. Entonces, gráficamente, ¿qué está pasando? Este U tiene una imagen inversa, ¿sí? Esa imagen inversa es un abierto relativo aquí, relativo acá. ¿Pero qué significa abierto relativo? Quiere decir que va a ser el f a la menos 1 de U es un pedacito como este, digamos. Así. Esto, ¿no? Este pedazo de acá. Esto. Pero este pedazo de aquí es abierto relativo de K. Eso quiere decir que es K intersección un abierto, es decir, que aquí hay escondido un conjunto abiertito, así, miren, que es el U sub 0. Entonces el U sub 0 lo intersecto con el K y obtengo esta parte sombreada, y esta parte sombreada es justamente este conjunto, es F a la menos 1 de U. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Es la intersección del U sub 0, que es el abierto que está ahí, con el K. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con el B, ¿no? Entonces, de la misma forma, por la misma razón, de la misma forma. Perdón, aquí me estoy olvidando que el U sub 0 es un abierto común y cociente, ¿no? Eh, con U sub 0 abierto, pero es un abierto es relativo a todo el conjunto, ¿no? Es un abierto, ¿no? Entonces, de la misma forma,
forma, tenemos que f a la menos 1 de b, ¿no? Es igual a un b sub 0, digamos, intersección k. Entonces, si yo tomo ahora este conjunto B y tomo la imagen inversa, me va a dar igual un pedazo aquí, ¿no? Lo voy a hacer con otro color, digamos, verde, para, ¿no? Va a ser algo así como un pedazo aquí, esto. Pero eso no es nada más que un abierto relativo, entonces hay ahí escondido un abierto del conjunto B sub 0, ¿no? Abierto común y cociente, intersectado con K, y este verde, esto que está tachado de verde, es f a la menos 1 de B, así, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros tenemos estos dos hechos, ¿no? Aquí obviamente el B sub 0 es abierto, ¿no? Un abierto común y cociente, ¿no? Entonces aquí solamente he utilizado la continuidad, ¿sí? Ok, entonces lo que nosotros tenemos es que este U sub 0, intersección B sub 0, intersección K, luego U sub 0, intersección B sub 0, intersección K, es igual a vacío, ¿sí? ¿Por qué? Porque este U y B, no, por la suposición, ¿no? No hay un elemento que tal que f de z me dé c, ¿no? Entonces, si considero que hay un elemento en común, bueno, primero este U y B, este B son disjuntos, ¿no? Son conjuntos disjuntos, ¿sí? Desde ya, desde de nacimiento son conjuntos disjuntos, ¿no? Y al intersectarse con K no van a tener intersección común, porque de hecho estos dos no tienen elementos comunes. Entonces esto es automático, ¿no? Entonces, y además por su posición, ¿no? Este conjunto, además, ¿no? Además, por la suposición, el conjunto de los z en K, tal que f de z me da igual a c, es vacío. ¿A ver? ¿Sí? Porque estoy suponiendo que justamente no existe un z que hace eso, ¿no? Entonces, eso significa que el K está contenido, ¿no? Así. Este K está contenido en este conjunto, en el U sub 0, unión B sub 0. ¿Se dan cuenta? Porque como no hay ningún elemento que tome el C, quiere decir que este conjunto está o aquí o aquí, ¿no? Es decir, si algún elemento, eh, los elementos de K nunca van a cumplir esta condición, ¿no? ¿Ok? Nunca van a poder ser igual a C, su imagen. Entonces eso quiere decir que el K está contenido aquí, ¿no? Entonces, si quieren lo pueden demostrar de una manera muy rigurosa. Tomen un elemento de acá, ¿no? Bueno, esto lo voy a hacer un poquito aparte, ¿ya? Para mostrar cómo esto que está aquí esencialmente es esto, ¿no? Entonces ustedes agarran un Z que pertenece acá, ¿no? ¿No? Entonces, ¿no? Entonces, f de z sí o sí tiene que ser distinto de c. ¿Por qué? Porque el conjunto de los z que están en K tal que f de z es igual a c es vacío, ¿no? Entonces nunca toma el valor de c, quiere decir que es distinto de c. Entonces aquí, entonces tienen solamente dos opciones, ¿no? F de z es menor que c o f de z es mayor que c, ¿no? Si f de z es menor que c, estamos en el u, es decir, z está en el u sub 0, ¿no? Y si f de z es mayor que c, entonces está en el u eh, b sub 0, que es el que corresponde al otro, ¿no? Y eso demuestra de que el z está en la unión u sub 0, unión b sub 0. Es un detalle nomás de esta partecita a partir de este hecho, ¿no? Ok, entonces lo que hemos demostrado es que no se intersectan, ¿no? Es un cubrimiento, es un recubrimiento, ¿no? Es un recubrimiento, ¿no? También, ¿no? También, perdón, también el U sub 0 intersección el K, ¿no? Es no vacío, ¿no? U sub 0 intersección K es no vacío. ¿Por qué es no vacío U sub 0 intersección K? Porque el X
hay al menos el X que hemos tomado inicialmente, el X, este X, está el, eh, en el U, ¿no? El que está aquí, el X. Bueno, lo he hecho aquí al revés, pero bueno, es lo mismo. Pues el X está al menos en el U, ¿no ven? ¿Sí? Porque el X está en el conjunto K, ¿no? ¿Sí? Y el f de x bueno, está al revés aquí. Esto está en el b. Entonces esto es para el b sub 0, ¿ya? B sub 0, intersección k es distinto. Pues el x está en el b, fíjense aquí. Pues el f de x cae justo en el b. Entonces el x está en el conjunto b sub 0, perdón, ¿no? ¿Por qué? Pues f de x, ¿no? Es en este caso mayor que, que c, ¿no? Esto significa que x está perdón, que el f de x está en el b, ¿no? ¿Sí? Entonces de la misma forma, también, de la misma forma y va a pasar lo mismo con el otro. U sub 0 intersección k es distinto de vacío. ¿Por qué? Pues, ¿no? El y está ahora en el U sub 0, ¿no? ¿Por qué está en el U sub 0? Porque f de y es menor que c, ¿no? Y si es menor que c, quiere decir que f de y está en el U, ¿no? Y como ya está de entrada en el K los dos, X y Y están en K desde un principio, X, Y estaban en K, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces automáticamente se va a dar esto, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que mi conjunto K no debería ser conexo, ¿no? Hemos dicho que un conjunto es conexo cuando no admite este tipo de conjuntos dos abiertos que los decubren, por un lado los decubren, que es esto, ¿no? ¿Sí? No se intersectan con los conjuntos correspondientes y entonces, como he podido hallar conjuntos abiertos que hacen eso, entonces, por lo tanto, el conjunto K no es conexo. No es conexo. Lo que es una contradicción, porque estamos partiendo de un conjunto conexo. Eh, Contradicción, ¿no? ¿Ok? Entonces esto demostraría ya nuestro teorema, ¿no? El teorema del valor intermedio del que estábamos hablando, ¿sí? Eh, bueno, algunas observaciones que podemos hacer aquí, importantes, ¿no? Es que como los intervalos son abiertos y cesados, también son conexos, ¿no? Entonces, esto no es nada más que una generalización, ¿no? El teorema del valor intermedio usual es justamente esto de aquí, ¿no? Porque justamente se está refiriendo a un tipo de conjunto, eh, que es esencialmente conexo, ¿no? Eh, lo que tienen que notar es que este teorema es más general, porque habla solamente de conexidad y no así de compacidad. En cambio, en el teorema del valor intermedio tengo un intervalo cesado, ¿no? Entonces, eso es algo que lo tienen que tener en consideración, ¿ya? Eh, el tipo de funciones, eh, el tipo de funciones al que más le van a aplicar, digamos, esto es las funciones, por ejemplo, polinomiales, ¿no? Esto garantizaría que definidas en conjuntos conexos, las ecuaciones polinomiales siempre van a tener, eh, voy a poder siempre estimar las soluciones, ¿no? ¿Ok? Ahora, no es la única demostración. La demostración que he hecho es utilizando eh, la definición propiamente, ¿no? Entonces, como ejercicio, yo lo quiero dejar eso como ejercicio, yo les pido que ustedes hagan otra demostración, pero utilizando este teorema, ¿no? Utilizando este teorema. ¿Dónde está? El teorema que lo hemos aplicado, Si yo tengo un conjunto conexo, entonces dice la imagen es conexa, ¿no? Entonces yo como ejercicio, y es un buen ejercicio porque les va a dar
otra alternativa de la demostración, ¿no? Ejercicio, ¿no? Ejercicio. Demostrar este teorema, demostrar el teorema usando, usando el hecho que f de k es conexo. O sea, no por definición, sino aplicando el teorema. ¿Cómo sería una tal demostración? ¿No? ¿No? Entonces eso es algo que es importante conocer, ¿no? Esencialmente lo que tienen que hacer es también utilizar probablemente el hecho de que es conexo por caminos, ¿no? Entonces ahí probablemente eso pueda ayudar, ¿no? O flexibilizar la condición a conexo por caminos, ¿no? Entonces eso es, tienen que ir viendo esas opciones, pero yo les recomiendo que ustedes intenten demostrar utilizando el hecho de que f de k es conexo, ¿no? Usando este teorema, ¿no? Tal vez igual por contradicción o algo así, ¿no? Ok, entonces, ya. Bueno, en la práctica, cuando uno ya tiene que, digamos, resolver problemas o cómo se aplica esto, bueno, tal vez ustedes lo han visto ya eh, en ¿cómo se dice? En, en los cursos de cálculo probablemente ya lo han utilizado, por ejemplo, en los problemas de hallar puntos fijos, ¿no? Es uno de los ámbitos en los cuales esto más se utiliza, estos teoremas del valor intermedio, ¿no? Entonces, pero principalmente cuando uno tiene que argumentar que hay una solución de alguna ecuación, ¿no? Eh, por ejemplo, un resultado que no sé si ustedes lo habrán demostrado, pero que esencialmente la justificación para poder utilizarlo siempre va por este lado, es cuando, si ustedes se dan, por ejemplo, una ecuación polinomial, una función polinomial una ecuación polinomial, ¿no? De grado 3, ¿no? Digamos, ax al cuadrado más bx, ¿no? Perdón, cúbica, ¿no? X al cubo más bx al cuadrado más cx más d igual a cero, por ejemplo, ¿no? Un hecho que probablemente lo han utilizado más de una vez es el hecho de la afirmación que dice que esto tiene una solución, tiene al menos una solución real, ¿no? Solución real, ¿no? Obviamente aquí estoy considerando A, B, C y D números reales, ¿no? Porque si son números complejos, eso ya puede no ser verdad, ¿sí? ¿No? Y ahí uno para justificar esta afirmación, eh, uno primero tiene el teorema fundamental del cálculo, del álgebra, ¿no? Que toda ecuación polinomial con coeficientes reales tiene no más, tiene solución, ¿no? Tiene soluciones, ¿no? Pero esas soluciones pueden ser complejas. Aquí yo estoy diciendo que tiene que tener una solución, al menos una solución real, ¿no? El teorema del valor, el teorema fundamental del cálculo habla de probablemente soluciones complejas. Entonces, solo me ayuda para tener la certeza de que esto tiene soluciones, pero no me garantiza que tenga soluciones reales, ¿no? Y es ahí donde justamente se utiliza obviamente aquí también el A es distinto de C, ¿no? Aquí es justamente donde se utiliza eh, estos resultados, ¿no? No voy a hacerlo detalladamente, pero la razón por la forma como uno argumenta aquí es, por ejemplo, vamos a suponer que la es positiva, ¿ya? Entonces ustedes, lo que va a pasar es que la forma que uno conoce que ya tiene las funciones cúbicas, lo que uno hace es considerar la función esta, ¿no? F de x igual a, eh,
ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. ¿Okay? Esta función es continua, ¿no? Y está definida en todos los reales, ¿no? Entonces, el conjunto de los reales, a ese conjunto de los reales le hacemos jugar el valor de k, entonces conexo, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos saber es que si f de x asume el valor 0. Entonces, la forma en la cual uno argumenta es que uno toma x, un valor x1, digamos, ¿no? x1, pero positivo, pero muy grande, de tal forma que todo esto se haga positivo, ¿no? Entonces, la idea de la argumentación va por ahí, ¿no? Uno escoge x1 suficientemente grande, ¿sí? Tal que ese f de x sea positivo, ¿no? Perdón, f de x1 sea positivo, ¿no? Y análogamente va a tomar un x2, ¿no? Eh, bueno, no necesariamente tiene que ser esto positivo. Un x2, eh, pero lo suficientemente pequeño, incluso negativo, ¿no? Eh, largo y negativo, suficientemente grande, pero negativo. Esto es suficientemente grande, positivo, le voy a colocar aquí, positivo. ¿Sí? Y aquí suficientemente, bueno, lo mismo, ¿no? Suficientemente grande, pero permítanme volverlo a escribir ya. X1 grande, grande y positivo, ¿no? Puede ser positivo, ¿no? Y este X2 suficientemente grande, negativo, negativo, pero tal que este X2, f de X2 sea menor que 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que gráficamente lo que tenemos es más o menos esto. ¿Sí? Nosotros escogemos un x1 que sea grande y positivo, pero de tal forma que se vuelva positivo, ¿no? Y escogemos x2, que va a estar por aquí, digamos, grande, negativo. Aquí la escala, ya saben cómo funciona, ¿no? Pero que sea negativo, digamos ahí, ¿no? Entonces, si nosotros conseguimos hallar esos dos valores, ¿no? Entonces automáticamente la gráfica de la función más o menos va a ser así, ¿no? Entonces en algún valor va a tener que cruzar por el teorema del valor intermedio, porque toma todos los valores entre el f de x1 y el f de x2, ¿no? Pero como uno es positivo y el otro es negativo, el cero está entre ellos, ¿no? Entonces quiere decir que en algún valor va a tener que tomar el f de x así, ¿no? El tema es cómo garantizamos que hay este y cómo garantizamos que hay este, ¿no? Y ahí ustedes pueden hacer eso de varias maneras, pero la forma más sencilla es demostrando que el límite, cuando x tiende a más infinito, de f de x es igual a más infinito. En este caso, cuando a es positivo. Y eso automáticamente por la definición del límite va a implicar esto, ¿no? Y lo mismo aquí, el límite, cuando x tiende a menos infinito, de f de x es igual a menos infinito. Entonces, si nosotros demostramos estos dos hechos automáticamente se van a dar. ¿Ok? Y por lo tanto voy a poder garantizar que hay una solución real, porque, utilizando el teorema del valor intermedio, ¿no? Aunque de nuevo, eh, esto no me da una forma de hallar la solución real, ¿no? Pero como es una ecuación cúbica, por Galois, sabemos que hay una fórmula para poder hallar esa solución real, ¿no? Es una fórmula que se llama la fórmula de Cardano, ¿no? Entonces, pero hipotéticamente, si no conociéramos esa fórmula, al menos podemos garantizar que existe por este razonamiento, ¿no? Entonces, ustedes como ejercicio pueden, tal vez ya lo han hecho en cálculo 1 o en análisis, pueden ver que esto es así, ¿no? Y eso es solamente utilizar propiedades de límites, ¿no? Esto pasarlo a dividir o algo así para poder calcular límites, ¿no?
Entonces eso yo lo voy a dejar como un ejercicio, ¿no? No solamente era para comentarles cómo en los hechos o en la práctica se utiliza el teorema del valor intermedio, ¿no? También para los problemas de puntos fijos, ¿no? Los problemas de puntos fijos consisten en que garantizar que se cumple esta condición, f de x igual a x, que hay un punto x tal que f de x es igual al mismo x, ¿sí? Gráficamente eso nos está diciendo lo siguiente. Si yo tomo la función, la diagonal, aquí, así, ¿sí? Esta es la diagonal y igual a x, ¿no? Entonces, lo que tengo es una función, ¿no? Una función. Y los puntos fijos son los puntos donde justamente se intersecta a, la, al, a esa diagonal, ¿no? Esos puntos que estoy marcando ahí son los puntos tal que f de x es igual a x, ¿no? En este caso hay tres puntos fijos, ¿no? Entonces, esto de los puntos fijos es muy importante en análisis porque lo que hace en términos ya de lo que son los sistemas dinámicos, ¿no? Sistemas dinámicos. En los sistemas dinámicos lo que uno hace es estudiar lo que se llama la trayectoria de una función. Uno agarra una función, ¿sí? De un conjunto en sí mismo, así, de A en A, y lo que hace es agarrar un X y comienza a ver cómo va evolucionando en los estados de ese X. Imagínense que esto es como una máquina de estados, ¿no? Agarra el X y lo cambia a un f de X, transforma, mueve su estado, ¿no? Imagínense, o sea, eh, más o menos es así la idea. A través de la A hagas un estado, ¿ya? Y comienzo a aplicarle la evolución. La evolución está determinada por esta función. Lo que hace es cambiar el estado de este x. Entonces, este x va a cambiar de estado y se va a mover aquí, digamos. Va a cambiar de estado un f de x, ¿no? Y luego a este le aplicamos de nuevo el estado y vemos dónde se va, ¿no? Y se va a un f de x, ¿no? Que nosotros vamos a denotar como f cuadrado de x. No es f de x al cuadrado, es f compuesto con f dos veces, ¿no? Así, ¿ok? Y esto va evolucionando, ¿no? Entonces aquí este va a ser el f3 de x, que es compuesta tres veces, ¿no? Entonces, el problema fundamental de los sistemas dinámicos es estudiar esta trayectoria, se le llama esta sucesión. Esto va generando una sucesión, ¿no? Digamos, llámenle x1, ¿no? X0, x0, este se va a llamar x1. Luego va a venir el f cuadrado de x, que es f de x, ¿no? Y este es el x2, ¿no? Y así sucesivamente se va a generar una sucesión, ¿sí? Entonces, esta sucesión, tengo que analizar esta sucesión, es la que se llama la trayectoria del X, ¿no? Que es nada más que fk, ¿no? Fk del estado inicial, que es el x0, ¿no? Entonces, un tipo de estado muy importante que va a aparecer cuando uno analiza una función en sistemas dinámicos son los estados estacionarios, ¿no? Los estados estacionarios eh, son los estados donde la órbita es constante, ¿no? Es decir, parte de un X y el siguiente estado es el mismo F, el mismo, no varía, es decir, f de x es igual a x. Y cuando yo le aplico de nuevo x, voy a tener f2 de x igual a x, ¿no? Se llaman estados estacionarios y los puntos que cumplen esta condición se llaman puntos fijos, ¿no? Que en términos de sistemas dinámicos se llaman estados estacionarios, ¿sí? Entonces, un problema fundamental en los sistemas dinámicos es determinar los estados estacionarios, porque son lo que se llama estados de reposo, si hablamos en términos físicos, ¿no? Son los estados que no son alterados por la dinámica, ¿no? Entonces, este tipo de puntos, para determinar este tipo de puntos, a veces ayuda el teorema del valor intermedio. Por ejemplo, si yo tengo una función de 0,1 en 0,1, así para poner un ejemplo sencillito, ¿no? Una función como esta siempre va a tener un punto fijo, continuo, ¿no? Y esto tal vez ya lo han hecho en cálculo 1 o en análisis, ¿no? Siempre va a existir un f de x tal que f de x me va a dar el x, siempre, ¿no?
Y eso es justamente ¿por qué? Porque le puedo aplicar el teorema del valor intermedio, pero no a la misma función f, sino lo que hago es considerar esta función h de x igual a f de x menos x. ¿Sí? Entonces lo que nosotros hacemos es observar con cuánto va a dar h de 0. H de 0 va a ser igual a f de 0 menos 0. Entonces, pero f de 0 está acá en el intervalo este, ¿no? Entonces h de 0 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Sí o sí, ¿no? Y h de 1, ¿cuánto va a ser? H de 1 va a ser f de 1 menos 1. Pero f de 1 siempre es menor o igual que 1. Por esto, ¿no? Eso significa que f de 1 menos 1 es menor o igual que eh, un ratito, h de 0 es mayor o igual que 0 y h de 1 es menor o igual que 0, ¿no? Así. Entonces voy a tener que h de 0 es mayor o igual que 0 y h de 1 es menor o igual que 0, por esto, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a tener? Que el 0 está entre h1 y h de 0, ¿no? Entonces, como la función es continua, por el teorema del valor intermedio, voy a tener que tomar el 0, es decir, existe un x tal que h de x es igual a 0. Y h de x es f de x menos x. Y por lo tanto, f de x tiene que ser igual a x. Y acabó, ¿no? Así demostramos el teorema del valor intermedio. Perdón, el teorema del punto fijo en este caso, de que existe un punto fijo. Pero lo único que hemos hecho es utilizar. Entonces, muchos de estos problemas ustedes los van a volver a encontrar. ¿Ya? Ok, bueno, ya es hora. Bueno, casi la hora. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esta parte? Bueno, eh, con esto terminaríamos esta revisión de... Hay más contenido que deberíamos cubrir, como por ejemplo la continuidad uniforme y otras cosas más. Pero lo vamos a hacer cuando llegue el momento, es decir, cuando aparezcan las ideas, ¿ya? Para no alargar mucho esta revisión de topología que hemos hecho. Eh, eh, a medida que vayan apareciendo los conceptos que se necesiten, los vamos a ir abordando, ¿ya? Y desde ya la próxima semana ya termino esta parte de los espacios vectoriales normados que lo he dejado por hacer este de paso, pero ya nos metemos directamente a ese tema. ¿Listo? Muy bien. Entonces les agradezco su atención y enseguida ya la grabación apenas lo descargue, se los voy a pasar. ¿Listo? Muy bien, muchas Eh, gracias. Sí, adelante. Doc, una pregunta. Sí, ¿No tiene guardadas las notas de las anteriores clases? Creo que es PDF. más práctico leerse los PDFs, sí, que los Sí, videos. de la anterior clase, bueno, hasta esta clase ya lo he subido a la carpeta de Drive, hasta la anterior clase. Pero los Entonces, PDFs o los videos. PDF. Y los videos también están en esa carpeta. Todos los videos. Ok. Excepto el último, ¿no? Excepto el del martes, ¿no? El del Sí, yo lo martes, subí. lo que pasó es que me descuidé y no lo grabé. Entonces, por eso es que les pasé las notas en PDF. Entonces, pero solamente por eso lo pasé en PDF. Todos los videos han sido grabados. Todos los videos están en esa carpeta de Drive. La carpeta de Drive, el enlace a la carpeta de Drive está en la descripción del grupo de WhatsApp. ¿Ok? Pero estaban con las notas. También el anterior semestre nos pasaban el PDF y el video Sí, el eh, PDF más está ahí. El PDF dice aula 7. Entonces, eh, yo lo puedo ir actualizando cada vez que pasemos clases. O sea, por ejemplo, esto de aquí, este de aquí, lo voy a subir ahora, lo voy a sustituir por el archivo de notas, ¿no? Y así ustedes ya lo pueden leer. Todo esto son 45 páginas, ¿no? Eh, ok. pero lo voy a Listo, subir, ¿ya? listo, profe, gracias.
Listo. Ok, entonces nos vemos el próximo martes. Si alguien tiene alguna duda, me escribe nomás al WhatsApp también, si tiene alguna duda, porque he estado sin conexión desde la anterior semana, pero ahora ya desde el martes tuve que cambiar de celular, entonces ya estoy de nuevo con el WhatsApp. ¿Listo? Muy bien. Gracias y enseguida les subo el video a la plataforma. Hasta luego. Chao, chao, que les vaya bien.